Lectura del libro Sermones sobre la venida y el reino de nuestro Señor Jesucristo, escrito por el anciano James White. Nuestra fe y esperanza es el nombre de este folleto. Primer sermón es la introducción. Sino, santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Nuestro nombre adventistas del séptimo día expresa dos rasgos destacados de nuestra fe y esperanza. Como adventistas aguardamos la aparición personal y el reino de Jesucristo, y al buscar la presencia necesaria para recibir el gozo con gozo a nuestro Señor, que pronto vendrá, hemos sido llevados a observar el séptimo día de la semana como el día de reposo consagrado por el Creador. Estos rasgos distintivos de nuestra fe religiosa no gozan de popularidad. Somos plenamente conscientes de que existe mucho prejuicio en el mundo religioso contra muchas de nuestras opiniones sobre la verdad bíblica. Sin embargo, esto se debe principalmente a la falta de información sobre nuestras posturas reales y probablemente en cierta medida a la falta de entendimiento y piedad por parte de algunos que han presentado nuestras creencias. Que Dios nos ayude a superar este prejuicio mediante una defensa clara e inteligente de la verdad, con un espíritu de humildad y amor que logre llegar a los corazones de las personas. El texto sugiere, hasta mañana, número 1, una preparación del corazón antes de emprender la tarea de enseñar a nuestros semejantes, sino santificad al Señor en vuestros corazones. En nuestros corazones debemos consagrar al Señor Dios como objeto de nuestro amor supremo y el único objeto de adoración. Debemos ser purificados del pecado y revestidos del Espíritu de Dios antes de emprender la importante tarea de enseñar la verdad de Dios a otros. De lo contrario, echaremos a perder la obra y crearemos prejuicios en lugar de eliminar los que ya existen. Número 2. El texto sugiere una preparación mental mediante el estudio. Esto es necesario para estar siempre listos, para enseñar a aquellos que tienen mentes inquisitivas. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La verdad divina apela al entendimiento. La gente pide razones, no meras afirmaciones. Quienes enseñan deben ser inteligentes, deben estar preparados, deben estar siempre preparados para dar respuesta a todo aquel que pregunte. El más absoluto principiante en las cosas celestiales puede hacer afirmaciones con toda la confianza de los estudios experimentados de la Biblia, y sin embargo, por falta de disposición para escudriñar las Escrituras y para procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, puede ser incapaz de dar una sola razón convincente. La gente tiene derecho a exigir las razones de nuestra fe y esperanza. Esto se muestra claramente en las palabras del apóstol, que exigen estar preparados para responder a todo el que pregunte. También se observa en la pregunta y respuesta proféticas, especialmente aplicables a nuestro tiempo,
Centinela, ¿qué de la noche? Centinela, ¿qué de la noche? El centinela respondió, la mañana viene, también la noche. Si queréis preguntad, preguntad, volved, venid. La manera en que deben exponerse las razones de nuestra fe y esperanza se establece expresamente con mansedumbre y temor. A falta de mansedumbre y del temor de ofender a Dios, su verdad resulta débil, casi con seguridad será objeto de reproche. Pero cuando se enseña con mansedumbre y temor, se manifiesta en toda su belleza y fortaleza. Cristo en su vida fue un modelo de mansedumbre. Los primeros ministros de Jesús que salieron al mundo, recién bautizados con el espíritu de su Maestro, eran hombres mansos. Con mansedumbre presentaron a Jesús como el único Salvador de los hombres y con temor y temblor, ante el temor de no cumplir su elevada y santa misión, salieron apoyándose en la fortaleza de aquel a que había dicho, he aquí yo estoy con vosotros siempre. Todos los que están verdaderamente imbuidos del espíritu de su divino Maestro manifestarán en buena medida la mansedumbre que caracterizó su vida. Cuando tales personas hablan en defensa de la verdad bíblica, lo hacen con mansedumbre y con temor. El gran apóstol, ante las responsabilidades de enseñar la palabra de Dios, emplea estas palabras contundentes porque para Dios somos gratos. Somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden, a unos ciertamente olor para muerte y otros olor para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuán hermosa y eficaz será aquella iglesia cuyo ministerio y feligresía llevan la feliz carga de la verdad, instituidos en la palabra de Dios, siempre listos con mansedumbre y temblor, para dar respuesta a todos los que pregunten las razones de la esperanza que albergan. Los adventistas del séptimo día están realizando esfuerzos para alcanzar esta posición. Ojalá que nuestro celo en la obra de preparación fuera proporcional a nuestra necesidad y a la gran obra que tenemos por delante. Es cierto que diferimos en algunos aspectos en cuanto a nuestra fe y esperanza de otros grupos religiosos de la actualidad, y con la mayoría de ellos diferimos profundamente, pero no diferimos de los demás por elección propia. No, nos gusta disentir simplemente por afán de ser diferentes. No, preferimos estar en armonía en la medida de lo posible con nuestros semejantes y especialmente con aquellos que reverencian a Dios y a su palabra. Consideramos que es un pecado disentir de los demás, a menos que existan razones válidas para hacerlo. No sostenemos nuestras creencias por ventaja que puedan reportar en esta vida. No siempre resulta conveniente guardar el sábado, el séptimo día. A menudo es incómodo no estar en armonía con el resto del mundo durante los días de la semana. A menudo sufrimos la pérdida de amistades y de ventajas mundanas debido a nuestra adhesión al sábado bíblico. Nuestras creencias no se deben a que compartamos una misma mentalidad. Probablemente diferimos en cuanto a temperamento natural y educación, tanto como los miembros de cualquier otra agrupación religiosa existente. Nuestras creencias no provienen de un
molde denominacional. Procedemos de diversos grupos: metodistas, bautistas, regulares, bautistas de libre albedrío, bautistas del séptimo día, presbiterianos, congregacionalistas, episcopales, reformados, holandeses, discípulos, cristianos, luteranos, hermanos unidos, católicos, universalistas, personas mundanas e incrédulos. Tampoco es por una cuestión de origen nacional que creemos lo que creemos. Estamos integrados por estadounidenses nativos, ingleses, galeses, escoceses, irlandeses, franceses, alemanes, noruegos, daneses, suecos, polacos, suizos y otros. La formación de un grupo de creyentes compuesto por tal diversidad de personas, influenciadas en mayor o menor medida por los sentimientos y formas religiosas de sus respectivas denominaciones, así como por sus antecedentes nacionales peculiares, gozando en gran medida de unidad de sentimiento y espíritu, es evidentemente obra de Dios. Pero el principio rector de nuestra fe y práctica como adventistas del séptimo día es nuestro respeto por el gran Dios, su palabra viva y la recompensa del galardón.